de su programa La Defensoría Radio. A toda nuestra audiencia que se conecta a esta hora a través de la cuenta @defensoríaup de Instagram, al igual que a todos nuestros distinguidos radio oyentes que sintonizan a esta hora las 107.fm de Radio Estéreo Universidad, al igual que el dial 550 AM para provincias centrales. El canal oficial de comunicación de la Universidad de Panamá. Como cada lunes, le habla su servidora Clarisa Cristina Flores, y en esta ocasión deseamos a nuestras colegas Kilian Morales y Catherine Rodríguez prontas mejoría de sus quebrantos de salud. Para el día de hoy, arrancamos sin más con nuestras notirápidas. En ese sentido, el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, en compañía de otras autoridades universitarias, se congregaron en la entrada principal de la Universidad de Panamá para darle la bienvenida a los estudiantes en su primera semana de clases la semana pasada, valga la redundancia. En ese sentido, pues el rector y las autoridades universitarias que acompañaron le dieron saludos y asimismo consejos a todos los estudiantes que entraron por la puerta principal, donde está la parada de buses en la vía transísmica, o mejor dicho, vía Simón Bolívar. Asimismo, deseamos felicitar a los 92 nuevos egresados, artistas que egresaron de la Facultad de Bellas Artes en diversas disciplinas, música, teatro, entre otras. Estos nuevos artistas que con su esfuerzo pues podrán desempeñar mejor su vena artística a través de sus diferentes disciplinas. En otro orden de noticias universitarias, la semana pasada se inauguró en la Facultad de Medicina Veterinaria el primer laboratorio de histopatología llamado Doctora Yanina Subía Melgar. Con este aporte en materia veterinaria se mejorará la salud de los animales y mascotas que con las pruebas que allí se realicen. Así como también en la Facultad de Ciencias Agropecuarias se inauguró el primer doctorado en Ciencias Agropecuarias a nivel nacional y de Centroamérica. Con este nuevo logro se beneficiarán a todos nuestros productores con el nuevo recurso humano calificado que egresará de este nuevo doctorado, así como también con las investigaciones que estos doctorandos desarrollen en las ciencias agropecuarias. En otro orden de noticias, y ya más de la Defensoría, el pasado 23 de marzo nuestro defensor, el profesor Gilberto Marulanda, que se encuentra en estos momentos sintonizado a través de la cuenta de Instagram, estuvo en un encuentro con estudiantes de posgrado del CRUSAM para debatir temas en torno a la realidad educativa a nivel superior. Bueno, y saludamos así como también a todas las personas que ahora mismo están saludándonos a través de la cuenta de Instagram. Gracias por sintonizar este espacio informativo. En el día de hoy es un día muy importante porque se conmemora el natalicio de un gran jurista y educador panameño, José Dolores Moscote. Y en ese sentido queremos dedicar un par de minutos de este programa a honrar a esta figura que fue rector del Instituto Nacional y primer decano de la Facultad de Derecho, fundador de la Universidad, fundador y promotor junto al doctor Armodio Arias Madrid de la fundación de la Universidad de Panamá y del principio de autonomía universitaria que se introdujo en la Constitución, entre otros derechos universitarios. Primer profesor emérito de la Universidad de Panamá, promotor de las reformas constitucionales y de la jurisdicción de la contencioso administrativa. En ese sentido, fue un crítico de la Constitución vigente en su momento por su corte individualista, que no era realmente liberal como así lo promovían en sus tiempos, cuyo poder ejecutivo era omnipresente en todas las esferas,
Con una asamblea que carecía de prestigio, el servicio público requería de una reforma que lo modernizara y volviese eficiente. En cuanto a la educación pública, consideraba sus bases endebles y requería reforzarse, ya que para él la Constitución es un vehículo de vida que debe inspirar nuestras actividades públicas y guiarlas por las sendas del progreso. Por lo tanto, él consideraba que era necesario enmendarla y antes de que caiga en un discurso y por ende en la República hubiera caos. Es por eso que junto al doctor Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari, los tres se dedicaron, junto con la Asamblea Constituyente, a la redacción de la nueva Constitución que fue promulgada en 1946, la cual se considera la mejor constitución de la era republicana de Panamá. En ese sentido, en primer lugar, junto con las constituyentes Esther Neira de Calvo y Gumersinda Páez, se institucionalizó el sufragio universal, diciendo que todos que son ciudadanos de la República de Panamá, todos los panameños mayores de 21 años, sin distinción de sexo. Es por ello que a partir de esta Constitución se consagra el sufragio femenino, aunque algunos indicarán que el sufragio fue permitido a las mujeres a partir de la Constitución de 1941, esta tesis es muy limitada, toda vez que a partir de la Constitución de 1941 solo se permitía el voto a las mujeres siempre y cuando fueran egresadas. Y ya sabemos que en esos entonces, si habían 200 mujeres egresadas, estoy exagerando en la cuantía. Por lo tanto, realmente fue una conquista del movimiento femenino esta inclusión a través de las constituyentes Esther Neira de Calvo y Gumersinda Páez de la universalización del voto en la República de Panamá, el cual fue redactado, como acabamos de decir, por Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote y Eduardo Chiari. Volviendo a otros aportes que se establecieron a través de esta Asamblea Constituyente y realmente formalizado a través de la redacción de los estadistas antes mencionados, tenemos que decir que otra de las conquistas de esta Constitución es en materia de familia, porque se reconoce el valor jurídico de las uniones de hecho, que en esos tiempos eran muy populares, aunque hoy en día pueden decirse que también son muy populares. En aquellos entonces, debido también a la falta de escolarización, era muy común la institución de la unión de hecho. Y con ello se eliminó la discriminación en perjuicio de los hijos nacidos fuera de un matrimonio legal. En ese sentido, tenemos que recordar que aunque nuestros ancestros no nos lo digan, todos aquellos que nacieron fuera de un matrimonio, bien sea por ser producto de uniones de hecho o hijos ilegítimos de un padre que estuviera casado con otra señora, eran llamados hijos bastardos. Y gracias a esta Constitución, ese prejuicio en contra de los hijos naturales fue eliminado, toda vez que a partir de la Constitución de 1946, todos los hijos fueron considerados iguales ante la ley, lo cual constituyó una gran conquista, al igual que el voto femenino. Asimismo, es muy importante los aportes de esta Constitución en materia de derecho a trabajo, en materia educativa, en materia cultural y en materia de salud. Con respecto a los derechos políticos, pues retomando ese tema, la Constitución de 1946 consagra que no es lícita la formación de partidos políticos que tengan como base el sexo, la raza o la religión, o que tendiesen a destruir la forma democrática de gobierno, así como también se eliminó pues cualquier discriminación que estuviera en anteriores constituciones y que no vale la pena mencionar en contra de una constitución panameña, pero realmente es una constitución de un corte socialdemócrata que elimina toda forma de discriminación contra los panameños que existía en esos entonces. De igual importancia tenemos que hablar que es
la reforma constitucional que se le hace a esta Constitución en el año 1956. Toda vez que nace a la vida jurídica la noción del tribunal electoral tal y como lo conocemos hoy en día. Un tribunal electoral integrado por 3 magistrados, cada uno nombrado por los órganos del Estado. El tribunal electoral a que se hace mención se le atribuyen las funciones privativas de reglamentar la ley electoral, perseguir y sancionar las faltas y delitos electorales, tener iniciativa legislativa en materia electoral, levantar el censo electoral, expedir instrucciones para la celebración de las elecciones nacionales y otras. Entre otros datos de esta Constitución, esta fue promulgada el 1 de marzo, por lo que entra en vigencia durante 22 años, hasta el golpe de Estado de 1968. Para los estudiosos en materia constitucional, esta ha sido la constitución más democrática que ha tenido Panamá en la era republicana, no solo por su contenido, sino también por la forma que fue elaborada. César Quintero, un gran constitucionalista del siglo XX, la calificó como la más ponderada y democrática que ha tenido Panamá en su llamada era republicana. Por otra parte, el jurista e historiador Carlos Alberto Mendoza afirmó que la Constitución del 46 fue un documento de gran valor y un esfuerzo por combinar la tradición libertaria del liberalismo clásico con los fundamentos humanitarios del cristianismo y del socialismo. Esto lo hace una constitución balanceada con todas las influencias y corrientes de esa época, toda vez que estamos hablando de una constitución de la posguerra que entró en vigencia y justamente tenía que responder a todo ese movimiento y a todos los valores que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Por decreto de gabinete de febrero de 1945, bajo la presidencia interina de Ricardo Adolfo de la Guardia, se convocó a elecciones para delegados constituyentes el primer domingo de mayo de ese año. ¿Esto qué significa? Que justamente es la Constitución, como decía justamente César Quintero, que mejor representación democrática ha tenido entre la elección de sus constituyentes, toda vez que se realizó a través de una verdadera asamblea constituyente originaria. Y es por eso que somos del criterio que este es el mejor método para elaborar o reformar nuestra presente Constitución, a pesar de que actualmente está establecido un método de asamblea constituyente paralela para la redacción de una nueva Constitución. Es por eso que justamente esta Constitución pudo reflejar lo mejor de todas las corrientes de su época en Panamá. El proceso electoral en ese momento se reportó como transparente. Se eligieron 51 constituyentes, de los cuales 2 fueron mujeres, como les acababa de decir, Gumersinda Páez y Esther Neira de Calvo, por primera vez en la historia panameña, las cuales iniciaron sesiones el 15 de junio de 1945. Previamente se conformó una comisión para elaborar un proyecto de constitución que estuvo compuesto, como les acababa de decir, por los juristas más destacados de esa época. Justamente José Dolores Moscote, el cual estamos conmemorando en su fecha de natalicio, Ricardo J. Alfaro, del cual hemos hablado en otros programas de la Defensoría Radio, y Eduardo Chiari. El texto elaborado sirvió de anteproyecto a la Asamblea Constituyente. La Carta Constitucional finalmente fue aprobada y fijó grandes avances con respecto a sus antecesoras de 1904 y 1941. Delimitó la separación de poderes de forma significativa y fortaleció el rol del órgano legislativo frente al ejecutivo, atenuando el rígido régimen presidencial, el cual, para hacer una mención, es sumamente importante porque en ese momento el órgano ejecutivo solamente estaba conformado por el mismísimo presidente. A partir de esta nueva constitución, el poder ejecutivo estaba conformado por el presidente
en conjunto con los diferentes ministros de Estado. Para Quintero, la Constitución de 1946 otorgó a la Asamblea Nacional amplias funciones legislativas, administrativas y judiciales, y sobre todo tenía la importantísima función fiscalizadora sobre el órgano ejecutivo, incluyendo desde luego a los ministros de Estado. En otro orden de ideas, también fue justamente en esta época que se sentó las bases sobre la jurisdicción contencioso administrativa. No podemos olvidar que a partir de la función del contencioso administrativo, el órgano judicial es el que revisa a través de las demandas que ante él se interpongan de todas las actuaciones que por supuestos abusos de poderes se puedan cometer contra servidores públicos o a la ciudadanía en general. Es justamente esta institución que promovió el doctor José Dolores Moscote la que ha servido para que hasta el día de hoy, porque sigue vigente esa normativa hasta el día de hoy, porque ahora mismo, hasta ahora en el segundo milenio, es que ha venido la discusión de una nueva jurisdicción contencioso administrativa con el fin de modernizar los principios que se establecieron en esta década del 40. Esta ley 135, en conjunción con la nueva Constitución, establece justamente un sistema de peso y contrapeso contra los abusos del Estado, toda vez que a través de las demandas contencioso-administrativas se puede revisar si finalmente el Estado ha actuado en concordancia con la norma o ha existido negligencia o abuso de poder en sus actuaciones. Y es por eso que muchas veces vemos en las noticias cuando nos hablan que los fallos de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo o a través de las actuaciones del Pleno que revisan a través de las demandas de las acciones de amparo de garantías constitucionales que pueda haber un freno a cualquier actuación negligente o abusiva, bien sea de un funcionario que tenga cargo de director, cargo de ministro de Estado o director de alguna institución autónoma, que puede entonces reivindicarse los derechos, bien sea de particulares o de servidores públicos subalternos. Entonces, para efectos de las bases de nuestra era republicana, es esta Constitución la que verdaderamente fundamenta muchas garantías que hoy en día gozamos en nuestra Constitución del 72, porque muchas fueron recogidas en esta Constitución del 72, pero eso no significa que debamos dejar en el olvido, porque fue derogada la Constitución del 46 y figuras tan ilustres como José Dolores Moscote, que hoy celebramos su natalicio, porque justamente fue este tipo de figuras líderes en materia del derecho y de la educación que pudimos gozar de la implementación de muchos derechos humanos que no estaban reconocidos en nuestras normas. Y es por eso que en el programa de hoy hemos querido rescatar esta figura, como lo hemos hecho en otras ediciones anteriores, así como también de la Carta Magna de 1946, porque fue a través de la institucionalización del voto a la mujer, del reconocimiento a las uniones de hecho, de la eliminación de la discriminación a los hijos nacidos fuera del matrimonio, que este país pudo gozar de una mayor igualdad entre los seres humanos que aquí habitamos. Y es por eso que programas como este tratamos de enaltecer la historia del derecho y la reivindicación de los derechos humanos a través de este tipo de movimientos. Entonces, esperamos que este programa haya sido de su provecho en esta cápsula que hemos dictado en el programa de hoy. Esperamos que justamente las reflexiones de este programa sean motivo de análisis de parte de los que sintonizan cada lunes este programa, porque nosotros estamos muy interesados en siempre reivindicar no solamente las figuras, el momento en que Panamá se une para poder entonces exigir el cumplimiento de sus derechos, como lo fueron a través de los constituyentes
de 1900, que fueron escogidos en 1945 y que dejaron sus ideas y sus ideales plasmados en la Constitución de 1946. Bueno, y como el tiempo es nuestro enemigo, tenemos aquí al compañero, saludos al compañero Temis, que ya nos dio la señal de guillotina en el día de hoy. Y bueno, sin más, como cada lunes nos despedimos, sin antes recordarles que si quieren, si sintonizaron tarde este programa, pueden verlo a través de la cuenta de YouTube, @DefensoriaUP, y bueno, a través también de la plataforma de radio de su emisora 107.7 FM de Radio Estéreo Universidad, toda vez que esta edición también se repite los lunes a las 4:30 y los martes a las 6 de la mañana. Y sin más, se despide su servidora Clarisa Cristina Flores, y bueno, deseándoles un muy buen día.